con el mismo espíritu siempre el instituto se reúne para tratar un tema que creemos que es de relevante importancia y actualidad en la ciudad de Rosario, que tiene que ver con las declaraciones de los coimputados, que en muchas ocasiones adquieren fundamental relevancia al momento de que los tribunales evalúen cómo determinan los hechos que han sido objeto del litigio. Entonces, para tratar este tema, hemos reunido, diría Mirta Legrand, una mesaza, ¿no? Un grupo muy relevante, ya que lo tenemos aceptando la invitación y viniendo desde Buenos Aires para dar esta charla, al doctor Mariano Cunha Olivarona, al doctor Garrido, que también importante trascendencia discutiendo estos temas, según nos han comentado, y al doctor Javier Beltramone, que es un viejo conocido de esta casa y camarista penal de Rosario, que se caracteriza justamente por las opiniones que sustenta y el valor que tiene para defenderlas, que es lo que importa, ¿no? Que cada uno piense y trate de defender las cosas por las que cree. Hecha esta presentación, que no tiene más que ese alcance, vamos a lo importante. ¿Han determinado un orden de...? No. Bueno, nosotros generalmente, perdón. Contamos con la perdón, cuando dice así, no te había visto antes, dije no, es que cambió Anita, no. Queremos agradecer también la presencia aquí del presidente del Colegio de Abogados, el doctor Lucas Galdeano, colegio que nos ha dado un importante apoyo para poder llevar a cabo esta actividad, ya que ha colaborado y mucho desde el punto de vista de la parte económica y organizativa. De hecho, esto no es un ámbito que normalmente se utiliza, pero ha habilitado que lo usemos para poder desarrollar esta. La dinámica del instituto es que muchas veces lo que hacemos es tratar de provocar discusión a partir de ciertas preguntas, salvo que haya un orden predeterminado para hacer algún tipo de introducción. Yo me animaría a preguntarles de entrada ¿por qué es tan importante hoy el tema, si es que lo es, de las declaraciones de los coimputados? Bueno, yo primero agradecerte a vos, agradecerle a Lucas y al colegio, agradecerle a Ana Lucía, que es muy insistente, y gracias por todo. Rosario yo lo adoro, porque yo les contaba recién que mi mamá era de acá, de Galvez. Hay dos Galvez, el Galvez el que no hay tanto suicidio, el otro Galvez. Y me estoy queriendo acordar desde hoy temprano donde yo veraneaba de chiquito, que un tío mío contra el río tenía una casa con muchos jacarandá, pero no me acuerdo el nombre del lugar. Buscamos en Google, no aparece, y mi tía, que es la única que podría recordarlo, tampoco aparece, pero recordarlo. Bueno, ¿por qué es importante la declaración del diputado? Yo te diría, primero empecemos por definir qué es el coimputado. Porque no hay un concepto muy definido y en la ley no está qué es el coimputado. Estamos con Cultura, que está muy activo, está a full. Mira, a mí me pasó esto. Acá tenés un coimputado. El que motivó un libro que yo escribí en el año 2009, que me parece que fue ayer. Perdón, Mariano, ¿escuchan los de atrás o quieren venirse más acá? Si no, lo hacemos más caluroso a la reunión. Discúlpenme, doctor. Sí. Sí, yo creo que es mejor. Acá Hay lugares y vengan así. Sí. O si no, acá. Porque lo de cultura van a editar toda la noche. Sí, está aquí tratando. Sí. ¿Qué lugar acá? Ya que hay más lugar en la ciudad, estoy aquí, y se sigan todos acá. Lo vemos esto, ¿no? Yo les cuento el caso que viví exactamente 7 de abril del 2001. Había una causa que era trascendental, que era la causa Armas. Estaba imputado el presidente Menem, Cavallo, que era cuando era ministro de Defensa, Arman González, Balsa, el ejército. Y la causa iba muy lenta, la Cámara Federal insistía mucho, y un día
la Cámara a un director de fabricaciones militares le dice, usted es jefe de la asociación ilícita y queda detenido. Tómenle declaración. Ese hombre llega al juzgado federal, imputado, detenido, no sé qué bien habló con el fiscal o con el juez, la cuestión es que confiesa, dice no voy a declarar, y al minuto dice voy a declarar, algo raro hubo en el medio. Y cuando declara, introduce una imputación contra un montón de funcionarios, entre ellos Carlos Menem, obtiene su libertad y disponen inmediatamente la detención de un montón de personas con los dichos de ese coimputado. Entonces yo desde aquel momento empecé a pensar qué vale la declaración de una persona que tal vez inteligentemente la Cámara Federal lo pone como jefe a él y ordena la detención y logra que declare, involucra a otros, la causa avanza y ordenan un montón de detenciones de otros imputados. Y obtuvo la libertad. ¿Qué vale la declaración de ese señor? Y ahí es cuando lo empecé a pensar. Y es un tema que lo empecé a estudiar y es un tema que reviste mucho interés, no solamente en el extranjero, algo voy a decir, sino en nuestro ámbito. Imagínense casos de homicidios, de bandas de narcotráfico, de asociaciones ilícitas. Yo una vez les cuento un cuento. Yo era muy chico, era funcionario en tribunales y tenía un empleado. Y teníamos un homicidio difícil. Y el empleado le toma declaración a uno, le toma declaración al otro y viene y me dice, ya está, confesaron. ¿Cómo fue? Y mira, fue así. Al primero le dije, mira, el otro que te declaró te involucró a vos. Y entonces, no fui yo, fue él, y declaró. Y al otro que subió le mostré la declaración del otro, y el otro declaró, y en definitiva confesaron los dos. Ilegal total, no se hace. Yo no sabía si darle la mano, aplaudirlo o echarlo, pero eso es la declaración tramposa que se hacían en aquellos años, estoy hablando de los años 80. Esas son las declaraciones y prácticas del coimputado. Bueno, ¿qué es el coimputado? También lo tuve en el caso de la Rúa. De la Rúa me consulta porque lo habían involucrado con un señor Portancuarto en una coima de los senados, que estaba en juicio oral, y era la declaración de este Portancuarto. ¿Qué vale la declaración de este? Me preguntaba de la Rúa, que era un abogado procesalista penal importante. Este es el dilema. Y no está en la ley, no está previsto en la ley, ni en la vieja ley, ni en el Código Procesal del EBN, ni en el Código Procesal Federal que va a venir. Bueno, primero, ¿qué es el coimputado? El imputado lo han llamado de mil maneras: correo, codelincuente, testigo, sospechoso, inhábil, impropio, colaborador, arrepentido, delator. La jurisprudencia lo llama de todas las maneras. Con el coimputado es muy importante tener en cuenta un principio constitucional que todos conocen, que es que nadie puede incriminarse. Todos tienen derecho a mentir, tienen derecho a negarse a declarar, y nadie tiene derecho a colaborar con la investigación el que está imputado. Esto rige en la Constitución, nadie puede declarar contra sí mismo, artículo 18, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, 2G. Pero, y él declara y se involucra, se está autoincriminando, a veces incrimina a otro, pero él se incrimina. Entonces, lo importante de esta declaración del coimputado es que tiene que ser libre, tiene que ser espontánea, tiene que ser sin coacción, no se lo puede forzar a declarar. Y es un disparate lo que considera la doctrina en general, cuando analiza esto, sobre todo la doctrina del siglo pasado, dice: esto es un testigo, no es un testigo. Él no presta juramento, no está con las generales de la ley, es una persona que está involucrada, es una persona que está imputada en la causa. Y a lo largo de la historia ha existido muchas veces, ustedes son más chicos, yo en los años 70 y 80, la policía tomaba declaraciones en el orden federal. Se llamaban declaraciones espontáneas. Declaraba espontáneamente, no firmaba ante la policía. Yo recuerdo en mis épocas de 17, 18 años de tribunales que llegaban los señores detenidos un poquito machacados, siempre ordenábamos investigarlo, y vos decías: mire, ¿usted declaró esto? ¿Está acá? No, yo no lo declaré. Muy pocas veces
lo ratificaban. El imputado tiene que declarar ante el juez, no puede declarar nunca ante la policía o en un sumario administrativo. Yo he visto que le toman declaraciones en un sumario administrativo como testigo, se incrimina y después lo hacen valer como prueba. No, la única declaración de un imputado es ante el juez, ni siquiera ante el fiscal. Y esas declaraciones espontáneas que se consideraron en esa época, cuando vino la reforma procesal, las prohibió. Ya nadie puede declarar ante la policía, ni siquiera en una requisa. Alejandro Carrió, que es amigo mío, dice, y lo citan todos los fallos, no, pero él declaró espontáneamente ante la policía. No existe la declaración de nadie ante la policía. Se aplica la regla de Miranda, que le tienen que advertir antes de que diga algo. Usted tiene derecho a negarse a declarar, nadie va a declarar. Cuando declaran es porque te agarró la policía y vos no sabés y declara. Esa es la realidad. La declaración solo ante el juez. ¿Qué valor tiene? Rápido en el extranjero. En el extranjero esto se aplica muchísimo. En el Reino Unido, que es Gales, Irlanda y Escocia, es el testigo de la corona, the witness of the crown. En Estados Unidos se aplica muchísimo, es un testimonio de colaboración. Pero hay una negociación, hay una recompensa, por la cual el Estado decide, no ejerzo la acción penal o te reduzco la pena. Y le dan un enorme valor probatorio. Mucho en caso de drogas, mucho en caso de mafias lo aplicaron. Siempre cuando el derecho penal y la sociedad necesitan una respuesta, se recurren a herramientas que se consideran eficaces y que el legislador toma para encontrar y determinar el delito. En los años 80, Estados Unidos, mucha mafia, y hubo un famoso arrepentido, John Bull, que involucró a toda la mafia de los Estados Unidos y lo tomaron como arrepentido. Después lo mandaron como testigo protegido, testigo de la corona, a vivir a un lugar desconocido, donde nadie supo dónde anduvo. Pero en Estados Unidos la corte le puso límites. Hay un caso People Moore con la mafia, precisamente, dice, no, pará, no vale lo que dice la persona por sí solo. Tenés que corroborar con otras pruebas. O sea, tiene que haber otra evidencia que conecte textual la Corte de Estados Unidos, en este caso Moore, tiene que conectar con otras pruebas al imputado. Más allá, en Holmgren, dijo, pará, al jurado le tenés que decir, pues, miren, la declaración del imputado que va a declarar vale menos que la de otro. Es un testigo parcial. Le van poniendo límites. La Corte de Estados Unidos siempre pone límites. En otro caso posterior, Crawford dice, vale su declaración, pero con reservas. Hay una película que es El Padrino, que por ahí la vieron. En El Padrino hay una escena muy graciosa, o no, y es que lo involucran al Pacino de jovencito, que ya era el padrino, con un testigo. Era uno que iba a declarar en contra, uno de la banda, que iba a declarar como testigo, no era testigo, era imputado. Y cuando se hace el juicio aparece el hermano, que se lo traen de Italia. Y entonces él lo ve al hermano. Y cuando llega el momento que él dice, no, yo nunca dije nada, ¿no? Pero usted firmó. No, yo nunca dije nada. Entonces, ¿y usted que está ahí quién es? Yo soy el hermano que lo vine a ver, dice el abogado, el rol que hacía ya no me acuerdo el nombre, Robert Duvall. Dice, no, él es el hermano que lo vino a ver, no hablaba una palabra. Y después ahí el testigo, fíjense qué poca credibilidad tienen los testigos de esta naturaleza. Pero en Estados Unidos no puede tomarse solo como prueba la declaración del imputado, tiene que haber algo más. Si en el juicio del padrino hubiesen juntado alguna otra prueba con tal Al Pacino, Johnny creo que era, o algo así, más que el declarante, hubiesen triunfado. La única prueba era el arrepentido. Bueno, se aplica mucho. En Italia funcionó tremendo el colaboratore de la justicia. En realidad le dicen pentiti. ¿Saben cuándo? Con las Brigadas Rojas, con el terrorismo. Cuando mataron a Aldo Moro, reacciona Italia y dice tenemos que combatir el terrorismo. Lo mismo después pasó en Alemania contra el terrorismo. Y dijeron, el terrorista arrepentido le damos ciertos derechos y beneficios. Y ahí hubo varios. Le hacían arrepentirse, lo filmaban y lo hacían arrepentirse de todo lo que había hecho realmente y ahí después declaraba.
y se lo valoraba. Pero en Alemania hubo un caso famoso que llegó a la Corte de Casación italiana en el año 95, que se llamó Costantino et altro. Y dije, no vale sola la declaración, no vale por más que le den premio. Necesitamos ver la coherencia, racionalidad, intereses, motivos y fundamental, otras pruebas que sostengan el testimonio del arrepentido. En el derecho francés lo tienen previsto especialmente en el artículo 451, pero como una excusa absolutoria. En el derecho alemán es también como testigo de la corona para determinados delitos, asociación ilícita, terrorismo, droga, blanqueo de dinero, pero le ponen requisitos. Tiene que ser voluntario, sincero, y hacen un principio de oportunidad, que prescindo de la pena, y debe provocar un efecto decisivo en la causa. Tiene que ser una compensación útil. En España el Código del 95 lo consagró como un atenuante, que es ellos lo llaman circunstancia de análoga significación, que le rebaja la pena. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que es muy severo con los casos que llegan a su veredicto, lo acepta. Muchos casos de Italia de la época del terrorismo, Contrada, la Vita, lo acepta, pero no puede haber manipulaciones. Y es un medio de prueba válido. Cuando llegó Craxi, que era el primer ministro, se había escapado, se presentó, Bettino Craxi, ¿te acordás? Bueno, Bettino Craxi lo admitieron diciendo es válido. Y en todas las legislaciones prácticamente de Latinoamérica está. México, Colombia, en la lucha contra los carteles lo usaron. Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, Panamá, todos lo tienen. Argentina no lo tiene. Sí tenemos un fallo solo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que hubo de una masacre en un pueblo de Colombia. Se llama Masacre del Pueblo Bello, el caso de la Corte Interamericana, donde dijeron, tiene valor, es un indicio, pero tiene que haber otras pruebas. Esto es fundamental. Vamos a la Argentina. Argentina nunca estuvo previsto en la ley, pero hubo mucho coimputado. Vamos a 5 casos que son los únicos 5 casos en la historia que tuvo la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. 1912, no había nadie acá. Un homicidio de una menor en La Plata. Declara un imputado involucrando al otro. Y la Corte dice, por primera vez en este caso Dubli, es una persona interesada, es una declaración viciosa, pero es válida. Es válida si tiene otras evidencias. Muchos años después, otro homicidio, ahora en Misiones, Mañasco. Muchos detenidos, muchos. 3 que involucran a alguien que no había pruebas, que era el sindicalista que teóricamente había mandado a matar a don Mañasco. Lo aceptaron. Tuvieron un problema, se retractaron en el juicio, en la etapa de juicio, no creo que haya sido juicio oral en 1927, pero se retractaron. Y la Corte dice, es válida la primera declaración, la que dieron espontáneamente. Tiene innegable valor, es una prueba circunstancial, pero es válida, textual la Corte. Más acá en el tiempo, año 39, en Arratia, con otra corte totalmente distinta, ya habíamos empezado con los golpes en el país, el señor negaba. 2 coprocesados lo involucraron. La corte dijo, no alcanza. 2 procesados que si carecen de prueba, no alcanza. Tiene que ser absuelto. El gran veredicto es del año 49, que es el que toma la corte como gran leading case, que se llama Josefina Panelati de Domper, donde la corte dice, es un indicio, tiene que ser comprobado, directo, inequívoco, concordantes. Son siempre sospechosas las declaraciones de los imputados, porque excusan o eliminan de la responsabilidad. Hay que ver la firmeza y la coherencia. Y en el caso de las armas, llegó a la Corte con un recurso que interpuse yo, y la Corte tomó el caso de la señora Panelati de Domper y dijo, son siempre sospechosas. Y en este caso, los dichos del señor son muy aislados, mucho después del hecho, son tardíos, textual, son interesados, se contradice con todas las otras pruebas,
no lo tomamos con seriedad. Entonces revocó el fallo del tribunal. Hoy, en el ámbito federal, rige la sana crítica. Es otra liga. La sana crítica es, usted juez, en base a la lógica, la experiencia, el sentido común, tiene que analizar la prueba. A mi juicio, así lo dice la Cámara Federal con relación a los imputados. Antes era una prueba tasada, hoy es una prueba o de interpretación judicial como la que estamos viendo. Hoy es una prueba de sana crítica. La sana crítica es peligrosísima si la sana crítica no está fundada en pruebas. La sana crítica, cuando le dicen a los jueces, lo que vos creas en base a tu criterio y tu experiencia es aceptado, no es así. Es en base a tu criterio fundado en otras pruebas. Yo le tengo terror a la sana crítica, porque yo leo muchos fallos que después revocan, donde el juez dice, yo pienso esto, pero tenés que fundarlo en pruebas. Bueno, hoy en el coimputado rige la sana crítica. En la doctrina ha existido un rechazo bastante importante. Empiezo afuera. Mittermeier, me fui bastante atrás, nos fuimos al año 1834. Yo no la acepto esta prueba. Tiene que haber otras pruebas. Eric Dorin, más acá en el tiempo, valor muy exiguo. Carneluti es un testigo con reservas. Más acá, la escuela de Frankfurt, ya fallecieron, Hassemer, que fue presidente del tribunal de Frankfurt, es una traición, es inaceptable la declaración del imputado. Cornelius Privitz, también de la escuela de Frankfurt, es un testigo que vale poco. Ellos dale con el testigo, pero que vale poco. En España se analizó muchísimo por los casos de droga y por los casos de la ETA. Y en la doctrina en general no lo aceptaron. Cobo de Rosal, un tratadista, dice, no vale, no vale, tiene que ser que la inicie Gimbernat de Madrid, tiene que haber coherencia, tiene que haber límites. Bacigalupo, Tribunal Supremo, es una prueba sujeta a requisitos y a controles. Hubo un caso famoso en España, que fue Marey, que era la droga que entraba en los barcos colombianos a Galicia, y ahí iba toda España y Europa. Y ahí hubo un caso famoso que Garzón, que era un campeón y aceptaba competencia hasta de Galicia, se metió a investigar la droga en Galicia. Y hizo el juicio oral con varios coimputados, no los valoraron, no los aceptaron, el tribunal que juzgó en audiencia pública el juicio oral, en Marey los liberó a todos, no lo aceptaron las declaraciones. Más acá, Jaime Vallejo, mucha cautela con los coimputados, Díaz Pita es una prueba pero muchas reservas, y directamente lo rechazan Paco Muñoz Conde, Vázquez Sotelo, Arnau y Catena, y otros autores más. Vamos a la Argentina. Desde la antigüedad hoy. Ferrarotti, crítica. Julio Mayer, es muy sospechoso. Vamos a ver la sana crítica. Sanzinetti no es testigo, no vale para nada. Dálgora, Rubianes, años 70-80. Esto es coacción moral, inaceptable. Caferata Nora, mucha estrictez, mucho examen. Terrani, no la pueden valorar. Almeida, en un libro que escribimos juntos, no es prueba. ¿Qué es lo que yo digo en el libro que escribí en los años 90? Se lo mandé a la joven, si quieren algún día están realmente muy aburridos, léanlo. Yo lo que digo es prueba. No está prevista en la ley, pero la ley te dice que no te la prohíbe. Y al no prohibírtela está autorizada en un régimen amplio de prueba. Entonces es válida la declaración. Ahora, un momentito, tiene que tener requisitos, libre, voluntaria, la valora el tribunal, vale menos que otros, que un testigo, no es un testigo, tiene que reposar en otras pruebas. Y yo digo, tiene que haber un juicio de admisión, determinados pasos para que al final triunfe, sí vale. ¿Cuáles son esos pasos? Es la calidad. La calidad de la declaración debe ser completa, clara, precisa, contundente, equívoca, firme, coherencia, uniforme, que persista en el tiempo, que haya coherencia, y no tiene que ser tramposa. Yo he visto muchos imputados que se benefician con trampa. Para ponerlo en un ejemplo, Mariano Cuño vino, y yo digo una verdad, vine a dar una conferencia a Rosario, vino a Rosario, vine a Rosario. Vino a la calle Mi Casa Uranio, vino.
y estuvo con gente en el colegio de abogados, sí vino. Y hasta acá venimos todos con verdad. Y le agrego una mentira. Bueno, y yo vi parte del abuso del presidente del colegio, se fue, presidente del colegio contra la dama. Y le agrego una mentira. Entonces, no, pero es todo verdad. No, no, cuidado, analizalo bien, que te puede estar diciendo un 80% de verdad y te agrega un 20% de mentira. Entonces, concentrate en el núcleo del delito, no en que lo rodea, porque un tipo que declara en forma interesada te puede llenar de verdades. Pero vale si te trae documentos, si te trae testigos, si es creíble y si en el núcleo, en el ejemplo, el abuso, el señor presidente, en el abuso es que lo vio y lo puede probar de alguna otra manera. En la nota del libro 410, 411, 263 inventé un montón de ejemplos. Tiene en el caso que tuve yo, dijo, es una traición y lo hago para beneficiarme. Eso vale menos que verdaderamente se arrepiente o lo dice. Espontaneidad, motivos por los cuales se arrepiente. Y concluyo, es prueba admisible, no es testigo, no es un indicio, sí con sana crítica fundada en pruebas, debe superar ese juicio de admisión y tiene que ser estricta para que rija en la Argentina el principio de inocencia y el libre correo. Con una sola declaración de imputado no alcanza, tiene que haber más. Y acá engancho y termino con un tema que es el arrepentido, porque acá hay algo muy llamativo. Yo les dije, toda la doctrina argentina rechazaba prácticamente la declaración del imputado, pero un día tuvimos la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción, se incorporó a nuestro régimen legal con la ley 26.097 y los legisladores dictaron la figura del arrepentido. Y ahí lo aceptaron todos. Entonces, ¿cómo antes no me aceptaban el imputado y ahora me aceptan el arrepentido? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es peor, porque el arrepentido es claramente una negociación, es claramente un beneficio que él obtiene, que tiene que dar datos, va para muchísimos delitos, y todo el mundo lo acepta, el arrepentido. Se le ha planteado su inconstitucionalidad y dijeron, no, el legislador es un sabio, sabe, lo aceptamos. Se le ha planteado ahí una desigualdad ante la ley, no, lo aceptamos. Él opta al arrepentido por esto. ¿Es una extorsión legal? No, él aceptó. ¿Se está autoincriminando? No, él aceptó declarar. Y esto llegó a la casación, si les interesa, le dejé a la dama los fallos de casación. En el caso de Vido, el cuaderno se planteó claramente, la figura del arrepentido es inconstitucional. 2-1, muy fundados, todos los fallos, dicen no, es válida la figura del arrepentido. Sala cuarta, posteriormente, 3-0, también es constitucional, es válida. El arrepentido existe. Pero hay que ver qué es lo que a mí me alarma. ¿Quién declara como arrepentido? Yo no he visto ni un caso de los 180 y pico de casos que hay que sea un arrepentido que haya en libertad aparecido en el tribunal y dicho me quiero arrepentir, quiero obtener este beneficio. Son todos casos de personas que están presas. Son todos casos de personas a las cuales le dicen, como dice la ley, si vos te arrepentís, me das datos, yo los verifico y demás, yo te dejo en libertad. Entonces ese arrepentido está en un dilema. ¿Cómo puede existir una causa con cuadernos con 31 arrepentidos? Porque era toda gente que estaba presa. Yo creo que en libertad no declara a nadie como arrepentido. Yo el único arrepentido que leí en una de estas causas, un contador que dice, si mi papá viese lo que hice, sería una vergüenza. Y él da un montón de datos, se arrepiente, se autoinvolucra. El resto no se arrepintió de nada. Lo que quisieron fue negociar, déjenme en libertad y yo les cuento lo que quiera. Hay un caso que les cuento anecdótico. Uno
declaraba ante el fiscal, se arrepentía, y el fiscal decía, no, no alcanza, no alcanza, diga más. Lo llevaban al juez y el juez decía, no, no alcanza, y el tipo decía más, y ya no sabía qué decir, y vio ahí tirado en el piso un expediente, supónganse que decía Aluar. Entonces dice, bueno, y el tal funcionario también anduvo con Aluar. Sí, Aluar, anotó Aluar, ahora sí alcanza. Y dijo cualquier cosa, y está escrito, es así. Y el hombre inventó una causa que vio tirada en el piso de la fiscalía. Sin presos el arrepentido no existe. El arrepentido es en un dilema de hierro. O declarás como arrepentido y te dejo en libertad o te quedás preso. Y la gente ahí se arrepiente. Y eso no es legítimo. Ahí es donde yo me pregunto, ¿existen límites en la investigación penal? Sí, existen límites. Si no, como dice Ferraioli, poner tanques en todas las calles, se acabaron los problemas, pero tenés la privacidad, la libertad, y uno quiere vivir en libertad. Dos, ¿se debe hacer justicia a cualquier precio? Así lo dice Muñoz Conde. No, a cualquier precio no. Tenés la Constitución. ¿El fin justifica los medios? No, 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 no. Se puede hacer justicia dentro de la ley, con la Constitución en la mano. El Estado de Derecho exige las garantías constitucionales. Y si queremos un país de verdad, no tenés que recurrir al aprete de figuras de investigación aceptadas por convenciones en lucha contra el terrorismo. No es, podés hacer justicia con la Constitución en la mano. Se puede llevar a cabo una investigación seria y de calidad sin tener que recurrir a coacciones, como es declarar o te quedás preso, o dame datos o te quedás preso. Eso no está bien, y menos que lo haga el Estado, menos que lo hagan los jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque pueden descubrir delitos con una máquina de escribir, así se hacía en otras épocas y se llegaba a condenas ejemplares. No es necesario recurrir a métodos de investigación, por más fines loables que se tengan, que a la larga resulten ilegítimos y contrarios a derecho. Y esta es la sensación que a mí me deja en la práctica, la figura actual del arrepentido en relación con la declaración del coimputado. Hoy el coimputado le conviene toda la vida ser arrepentido porque obtiene un beneficio, siendo coimputado solo nada. Ahora obtiene un beneficio, entonces soy arrepentido. Gracias. ¿Sí? Bueno, de todos modos, voy a ser muy breve, pues estaba viendo el horario. A veces dice, me arrepiento de haber venido. Le dijo el cierre al doctor Beltramo. Solamente lo que yo quería analizar hoy muy sintéticamente tiene que ver con lo último que decía Mariano, que es la ley que introdujo en nuestro sistema el imputado colaborador o arrepentido, el artículo 41 ter del Código Penal. Muy a grosso modo, se trata de una figura que viene del common law, del derecho anglosajón. El primer antecedente importante es de la década del 10 del siglo pasado en el estado de Illinois, Chicago, una causa, un proceso que se seguía contra la mafia en aquellos momentos, las películas de la Belle Époque, la habrán visto, de la bebida ilegal, etcétera, donde se recurre y se lleva a juicio a una serie de personas sobre la base de la declaración de un arrepentido. Ese caso llega a la Corte, a la Suprema Corte de los Estados Unidos, y se había dado la particularidad de que no estaba legislado, había un tema de reserva de ley, la Corte de Estados Unidos admite, pese a la inexistencia de una norma expresa, pero como reseñaba el doctor Cunio, supedita a determinadas condiciones. En ese primer caso, Pollack, la principal objeción que se planteaba es que no se le había dado la posibilidad a los enjuiciados, a los condenados, a realizar lo que ellos denominan el cross-examination, el contrainterrogatorio del imputado colaborador. Por ese motivo, la Suprema Corte de los Estados Unidos anula esa primera condena, aunque admite la validez de la declaración del imputado colaborador. Piensen que en Estados Unidos el derecho contra la autoincriminación no es tan rígido como nuestro sistema. Ellos tienen la quinta enmienda que les permite guardar silencio
pero si eligen declarar, inclusive pueden cometer un delito que es el perjurio, que a veces tiene más pena que el delito exactamente, por el que media acusación. Pero ¿a qué voy con esto? Es un instituto que, más allá que después se fue aplicando en todo el mundo, como también reseñaba el doctor Cunio, se ha desarrollado principalmente en el derecho anglosajón, en el common law y principalmente en los Estados Unidos. Y de ahí importamos a Argentina la figura del arrepentido, como ha pasado con otros institutos, la probation, el juicio abreviado, también normalmente del common law. En el caso de la figura de arrepentido es bastante análogo a cómo se la consiguió los Estados Unidos. Pero como a menudo sucede en nuestro país, nosotros traemos normas del common law o de otros sistemas legales, pero no las aplicamos como la aplican en el lugar donde fueran concebidos. En Estados Unidos, en la mayoría de los códigos que rigen en los estados de la Confederación, el sujeto que elige los beneficios del imputado colaborador normalmente lo hace en libertad. Esto es algo que reseñaba el doctor Cunio Libarona. Estados Unidos se aplica como una regla pétrea, salvo para casos demasiado graves de narcotráfico, terrorismo o delitos muy graves, el derecho a llegar a juicio en libertad frente a un jurado. Lo ven en las series o en las películas, donde la primera audiencia después de una acusación tiene que ver con la excarcelación, bajo caución, bajo determinadas reglas, pero ahí es cuando el imputado puede negociar con el fiscal en libertad, la posibilidad de oficiar como colaborador en el juicio contra otros sujetos normalmente más importantes en estructuras organizadas o en delitos que han tomado parte varias personas. Pero acá, sin embargo, en Argentina, yo no conozco un caso, y hemos tenido varios, y hemos leído casos de la jurisprudencia, donde una persona haya actuado como imputado colaborador sin haber estado previamente detenido. Inclusive más, la propia ley establece como una posibilidad, uno de los beneficios que puede obtener quien se acoge a la figura de arrepentido, obtener la libertad si es que está en prisión preventiva. O sea, fíjense cómo donde inventaron la figura del arrepentido, normalmente actúa en libertad, o sea, con discernimiento, con plena voluntad, evalúa las consecuencias de ir a juicio por jurados en libertad y la eventualidad de una pena más alta, y acá aplicamos la ley sobre la base de la prisión preventiva para obtener la colaboración de algún coimputado. Y después, otra cosa que algo dijo el doctor Cunio, algo dijo yo antes, tiene que ver con el derecho a contraexaminar la declaración o el aporte del imputado colaborador por parte de las personas incriminadas. Eso en Estados Unidos es fuertísimo, el derecho al cross-examination. Por eso habrán visto películas de los policías que tienen que llevar vivo al imputado colaborador al juicio para que declare frente al jurado y se someta al cross-examination. Lo hicieron El Padrino también, por poner un ejemplo, no sé si se acuerdan, uno de la banda que está detenido, que lo va a ver Tom Hagen, el consiglieri, y le dice, vos sabés lo que tenés que hacer, y termina en una bañadera cortándose las venas para no ir a juicio a declarar por el arrepentido. ¿Te acordás? Sí, sí, perfecto. El pelado, no me acuerdo ahora qué rol tenía en la... Pero acá en la ley, en el artículo 41 ter, no está previsto en ninguna parte el derecho del imputado incriminado a, en alguna instancia del proceso, contrainterrogar al imputado colaborador. Nosotros hemos tenido un caso que llegó a la Cámara Federal de Casación Penal que se dio, con esto concluyo, y le doy la palabra al colega, donde se dio esta situación, una causa, esas enormes, que van elevando a juicio por tramos. La imputación de las personas que nosotros defendíamos se basaba más que nada en la declaración que había hecho un colaborador. Nosotros pedimos que ese colaborador sea citado al juicio para justamente
poder contraexaminarlo. Se daba la particularidad que no había aportado documentos o alguna otra prueba, sino sencillamente era su declaración de haber ido determinado día a tal lugar a dejar una cosa a la gente que defendíamos nosotros. Entonces, planteamos la citación del imputado y el tribunal oral lo negó, dice, bueno, no es testigo, no es imputado, o sea, no tiene obligación de declarar porque también está siendo sometido a juicio, y lo rechazó. Esto fue a la Cámara Federal de Casación, fallo Ruiz, importante, que se lo podemos hacer llegar a través de la doctora, donde la Cámara Federal de Casación hace todo un análisis bastante profundo y termina concluyendo que es necesario como condición de validez de esa declaración máxima cuando se agota en una pura percepción de determinado hecho, darle la posibilidad al imputado de que en la instancia de debate tenga derecho a hacerle un examen profundo y para poder confrontar los términos de su declaración. Eso es algo que la ley no lo previó y la jurisprudencia inclusive es oscilante sobre este derecho. O sea, las reflexiones tendríamos que tratar de aplicar la figura como rige en donde fue concebida, o sea, en este caso en el common law, con todas las garantías que se le reconoce al imputado en ese sistema. Miren, tan es así, en casos que tramitan, que salen en los diarios, la persona la detienen sin que existan riesgos procesales y sin un delito completamente excarcelable. La persona queda detenida. Entonces el abogado al cuarto día pide la excarcelación y el juez le dice con cualquier argumento no. Ese no implica que hasta que llega a la Cámara va a estar 40 días detenido. Es matemático, automáticamente, al denegársele la excarcelación, el día siguiente declaran como arrepentidos, porque no toleran los 32 días que toleró un cliente mío hasta que la Cámara lo excarceló. Entonces es prisión y declaro ante la denegatoria de excarcelación con cualquier argumento, hasta con dictamen fiscal a favor, declaro como arrepentido. ¿Esto es libre? No es libre. Es una coacción moral, hasta puede llegar a ser un delito, que el juez te está abusando de su poder, privación legítima de la libertad. No existía motivo válido para la detención. Logró justicia. Conseguí el arrepentido. Pero ¿cómo lo conseguiste? Ese es el tema. Adelante. Gracias. Ahora habla la justicia. Bueno, ante todo es un honor para mí estar en un panel de esta envergadura y gracias a Raúl porque todavía cree que yo puedo aportar a esta altura del campeonato. Bien, voy a empezar tomando un poco lo que dijo disculpame, Augusto. Voy a arrancar al revés de todo lo que tenía pensado. Dijo, debería aplicarse como se aplica en el common law. Qué hermoso sería que no fuéramos tan esquizoides y esquizofrénicos en un país donde todavía tiene la capacidad de no entender que el principal testigo de un hecho es el imputado. Y en donde, en el common law, el imputado declara con las reservas de la quinta enmienda, si decide declarar, bajo las penalidades que usted, doctor, observó y que implican la posibilidad de cometer un delito más grave que es el perjurio. ¿Cuál es el problema de la República Argentina? ¿Cómo lo cierra el sistema americano? El arrepentido que declara claramente en libertad sabe que se enfrenta a una pena próxima en un juicio por jurados si ocurre y que esa sentencia se ejecuta. Acá la sentencia se ejecuta cuando la Corte Superior de Justicia de la Nación cree que deben ejecutarse. No existen los tribunales de primera instancia, no existen los tribunales de cámara, no existe la casación, y hasta que la queja se rechaza, nos hemos habituado a decir, mirá vos, quedó firme el fallo. Entonces, si queremos logicidad, deberíamos darle la preponderancia y la relevancia que tiene el único elemento de control metodológico que las partes tienen, que es el juicio. No hay un solo lugar
en todo el sistema de enjuiciamiento donde las partes metodológicamente puedan examinar y contraexaminar al imputado y a los testigos. Y si la sentencia no se ejecuta en primera instancia porque hemos adherido a un sistema convencional de doble instancia, debería ejecutarse en la doble instancia. Pero en algún momento debería ejecutarse. ¿Para qué? Para que no se transforme en un acto extorsivo tan inmoral que hemos decidido introducir en la ley, lo voy a repetir nuevamente porque es así de fuerte, que negociamos prisión preventiva, ya no pena. Prisión preventiva, lo cual es una verdadera atrocidad. Ahora, tenemos que hacernos cargo. Si vamos a tener un sistema de justicia, a su vez, profundamente democrático, que es un sistema de justicia horizontal donde la Corte de Estados Unidos no se mete en el fallo del juez del Tribunal del Estado X, porque de ese jurado conducido por un juez en ese juicio por jurados. Esa sentencia se ejecuta. Si es condenado, la persona cumplirá la pena y si es absuelto, aparte de una extraordinaria ventaja. El no bis in idem existe, de verdad. No acá que lo vamos acomodando y decimos, bueno, el fiscal puede apelar porque sí, porque no, etcétera, etcétera. Dicho esto, nosotros, doctor, estamos en un sistema adversarial muy complejo porque, como señalaba el maestro Binder, el sistema inquisitorial se va metiendo nuevamente por los lugares subterráneos y entonces vamos advirtiendo que viejas prácticas que uno creía perdidas han empezado a cumplir su máxima expresión, donde el Ministerio Público de la acusación hoy tiene, ciertamente, bajo su manga y bajo su posibilidad, ejecutar ciertamente estos actos extorsivos con personas privadas de libertad. Entonces nos encontramos con que se firman innumerables cantidades de procedimientos abreviados donde rápidamente, todos curiosamente son con penas, en su inmensa mayoría, de ejecución condicional o con penas cumplidas y compurgadas. Esto, lisa y llanamente, es un acto extorsivo, tenemos que hacernos cargo porque no diferenciamos evidencia de prueba. Y ahora vamos a entrar al fallo Vera de la Corte de la Provincia de Santa Fe, que francamente me costó mucho entender qué es lo que quiso decir la Corte, pero muchísimo. Resulta que tenemos un hecho que llega a la Corte porque le dice, mire, primero había un caso Mariaux donde la primera queja fue, mire, no me pueden usar la declaración de un coimputado en una causa, perdón, no puedo usar las declaraciones de un imputado en su propio juicio porque había declarado ante un juez en la etapa preliminar, previa. ¿Y qué dijimos? Bueno, si declaró bajo la garantía ante un juez, etcétera, 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 y asesorado previamente por su defensor en esa audiencia previa imputativa, que después nos quiera declarar en juicio, no nos podemos hacer los tontos y los sonsos de que esa declaración existió, con lo cual esa declaración puede ser incorporada al proceso. Bien. ¿Es lo que dijo la Corte o no, doctor Cuenca? Sí, yo estoy en contra. Está bien, yo digo lo que dijo la Corte. Pero digo que no. Bien. Pero acá viene lo más extraordinario es que es lo que ocurre, como en el caso Vera, que es más profundo, porque aquí se trata, y creo que es un tema que vos y todos los colegas abogados les cuesta, porque tienen una doble cuestión. Tiene una cuestión de estándar probatorio muy fuerte. ¿Qué es? El caso rápidamente es, le dice, no, mire, la declaración que dio un coimputado, ya no en un juicio, sino en un procedimiento abreviado. Tenemos un problema de estándar probatorio severo. Es lo que dijo un coimputado en una negociación entre fiscal y defensor. Porque tenemos que empezar a ser honestos. ¿Es bueno o es malo que negocien el fiscal y el defensor? Yo creo que ya a esta altura del campeonato todos estamos de acuerdo que es bueno. El problema es en qué condiciones se negocia. Ese es el punto de inflexión. Si yo negocio bajo
la prisión preventiva, que además sabemos que hasta que la Corte decida, porque estamos en toda esta locura de que sí es una sentencia que está, pero no se puede ejecutar, pero es medio firme, un cacho firme, tiene un poquito de firmeza, no sé cuánto, hasta que el último recurso, entonces sí, pero la queja la abre y se suspende de vuelta, ¿no? Entonces está firme unos 15 días, y después, entonces esa locura tenemos que cerrarla, para poder entender también a los fiscales que saben que juegan con toda esta cuestión de que si las personas recuperen la libertad para ser legítimos, o al menos justos, no van a obtener quizás una negociación entre palabras más aceptable estando en libertad, lo cual es una quimera, porque quizás esta persona quiera cerrar su procedimiento estando en estado de libertad, su proceso, sabiendo que va a acceder a una pena menor o a una probation quizás, o a un criterio de oportunidad quizás, según el caso que fuere, sin necesidad de estar privado de su libertad. Pero en el caso Vera, la Corte dijo algo que francamente, reitero, me costó entenderlo. ¿Por qué dijo? Bueno, sí, la declaración del coimputado que declaró en un procedimiento abreviado se puede utilizar en el juicio contra el otro coimputado, porque yo lo puedo obligar a traerlo y lo puedo obligar a declarar, pero no puede cometer falso testimonio. O sea, francamente, me pregunto si yo traigo un coimputado que yo sé que ya la Corte me dijo que no va a cometer ningún delito si no declara, ¿cómo lo hago declarar? Es que le pongo una pistola, lo charlo, le digo, maestro, ¿de onda? Tírame algo. Es el absurdo jurídico de no entender, si queremos aplicar los institutos del sistema anglosajón, bueno, señores, apliquémoslos de punta a punta, nos guste o no nos guste, no es una cuestión valorativa de qué es mejor o qué es peor. Lo que sí creo, con esto, como dicen los jóvenes, abrimos el hilo para charlar, lo que sí creo que no podemos tapar el sol con las manos, no podemos decir que tenemos un procedimiento abreviado en la provincia de Santa Fe, que es un ejemplo, y que se han dictado tantas cantidades se han evitado una cantidad de juicios a través de los procedimientos abreviados, porque todos son productos de la negociación de la prisión preventiva con el cambio de condena. Y más grave aún es el caso Vera, desde mi punto de vista, donde la Corte justifica que se pueda traer un coimputado a declarar, pero sin embargo no explica, si no tiene sanción, cómo lo voy a hacer declarar. Y prohíbe, además, contradiciéndose con Mario, la incorporación de las declaraciones previas. Con lo cual es la nada misma. Es traer y vemos que Dios te ayude. Si el tipo abre la boca, abre la boca. Y si no quiere declarar, que no declare. En síntesis, yo creo que y otra cosa que dijo el doctor Cuño de Varona, en orden a las reglas de evidencia, que algún día las vamos a tener que incorporar, nos guste o no nos guste. Yo le tengo también, como juez, le tengo mucha tirria a la sana crítica racional. Jodido porque fundamos desde un lugar y bueno, porque yo creo, me parece, y entonces y empezamos a hablar de los cómo vamos construyendo los indicios, si es ambivalente o no, si es unívoco, y creamos una historia, somos capaces de crear una historia extraordinaria sobre, y si no, pregúntenle por ejemplo, a un buen señor que un día salió a llevar a su hijo a la escuela, lo tirotearon y tuvo 7 años preso, hasta que la Corte se le ocurrió, 2 veces lo mandó, estamos hablando de Carrera, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos crear desde la sana crítica racional una posición, digamos, de justificación del discurso judicial. Entonces, en un sistema acusatorio adversarial, en algún momento vamos a tener que incorporar reglas de evidencia para ver como mínimo, porque no son solamente aplicables, Puerto Rico las aplica para los jueces también, donde le da mínimas formas de entendimiento de cómo se deben valorar determinadas situaciones respecto a imputados, respecto a testigos, respecto a peritos,
respecto a coimputados. Estas reglas de evidencia que están copiadas, obviamente Puerto Rico es un estado anexado a Estados Unidos, poco a poco se va acompasando a lo que ocurre en un sistema adversarial donde la velocidad de la información que ingresa a la audiencia es de tal magnitud que pasa y arrasa si no tienen enfrente un litigante que puede contrarrestar información inducida, sugestiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nos tenemos que poner de acuerdo. Y con esto cierro, tomando lo que dijo el colega. Si vamos a aplicar los institutos de como lo tenemos dos problemas. O entendemos que el juicio previo es lo que es, y tiene la validez y fortaleza que tiene, y por ende, por convencionalidad, ejecutamos la sentencia en doble instancia, y ahí sí vamos a poder ordenar cuál sería el problema que una persona transite una causa en estado de libertad acusado de un delito grave, incluso si no tiene ninguna peligrosidad procesal. Si el juicio va a ocurrir a los 4 meses y con una apelación en 8 meses puede estar cerrado. Ahora, si a todo esto tenemos que sumar los fallos de la Corte que dice que nunca se va a ejecutar hasta que ellos lo decidan, porque el problema es que las Cortes no tienen tiempo. El problema es que las Cortes no tienen plazo. ¿Cuándo es? Y cuando yo digo, maestro, y se terminó. Y vos vas a una audiencia acá y te encontrás con un juez. Y vas a la Cámara y te encontrás con un juez. Y cuando llegaste a la Corte te encontraste con una pared. Se terminó, mesa de entrada. Y ahí se desdibujó y se trastocó todo el sistema adversarial. Valor final de la declaración del coimputado, como dijo el doctor, es claro que si es una fuente de información, es una declaración que tiene un interés propio, que tiene un interés contaminado. Es valorable, pero por supuesto que es valorable. ¿La puedo excluir? No, yo creo que no. Siempre tendrá que ver con otros elementos probatorios. Ahora, si queremos aplicar estos institutos, hagámonos cargo. No podemos tener un sistema continental europeo con una constitución anglosajona y hacer el zafarrancho que hemos hecho y he tratado de hacerlo lo más breve posible para abrir el hilo y charlar. Muchas gracias por esta invitación. Y siempre evaluable es... De algo. Bueno, Bueno, agradecerle por la verdad que ha sido muy enriquecedor. Me parece que han tocado distintos temas. Yo no sé si hacer como una pregunta, digamos, en general, pero quería así hacer como una salvedad, porque me parece que hay 2 o 3 niveles de discusión distintas. Retomo por lo que decía Javier, cuando habla de coimputado y el análisis del fallo Vera, en realidad, lo que decía el doctor Gómez al comienzo, acá ya no estamos hablando de imputado, no es un coimputado. La persona que fue condenada viene a declarar, o sea, ya perdió la calidad de imputado, no es mal imputado. O sea, el carácter de imputado es relativo como lo es el carácter de testigo. Yo soy testigo con relación a algo, por lo tanto soy imputado con relación a algo. Ya con ese algo no tengo ningún tipo de relación porque ya fui condenado. Por lo tanto, que más allá de las críticas que se puede hacer en el fallo Vera, habría que separar que en realidad estamos hablando de otro tipo de cosas. ¿Qué valoración le podemos dar a esa declaración en el marco del juicio a quien fue su coimputado? Entonces, yo creo que primero deberíamos identificar, porque son 3 niveles, ese es uno. El otro nivel es el arrepentido, en qué caso estamos hablando, es decir, si ya una persona que ha sido condenado o no, o estamos valorando la declaración en el marco de un mismo proceso. Y el tercer, digamos, nivel de discusión es si vamos a admitir o no esa declaración, ya sea de un arrepentido o de una persona que ya ha sido condenada, y ahí tendríamos que hablar, como comentaba Javier, en el marco de la audiencia de control, si eso es o no información de calidad para ser introducida en el juicio. Pero yo creo que por ahí lo que han hablado los colegas son de 3 niveles, digamos, de discusión. Indudablemente que a mí el que más me interesa es el que tocaba el de Javier, que es en definitiva de la persona que comparece a un juicio oral, y si vamos a admitir esa declaración, después veremos qué grado de valoración le podemos dar al discurso de una persona que ya ha sido condenada. Indudablemente tiene que declarar como testigo y bajo juramento. Es decir, no existe ningún impedimento, no hay que modificar nada.
Hay que únicamente ver en qué calidad el sujeto comparece. Ahí sí, si después queremos ampliar esta cuestión y pensar en el imputado que viene a declarar en su propio juicio y el tema del perjurio, bueno, ahí tendríamos que discutir si es necesario modificar o el Código Procesal, el Código Penal o la Constitución, ahí podemos discutir un poco. Pero en lo que hace a la persona que ya ha sido condenada, no hay ningún obstáculo legal ni procesal en que esa persona se tenga que sentar y declare bajo juramento. Después podemos discutir si esa información es de calidad o no, cómo la vamos a valorar y si en definitiva debería pasar o no el control, en marco de una audiencia preliminar, de ese tipo de declaración. Pero me parece que son 3 niveles, digamos, de discusión. Fíjate que yo recuerdo, vinieron 2 americanos a dar unas charlas en la facultad, en la estatal, y en la segunda jornada, una charla sobre litigación, en un momento le pregunto yo uno era un juez del estado de Miami, con un abogado, todos bilingües, por supuesto, español perfecto, que había nacido en Puerto Rico y se había desarrollado su carrera en Miami. Y yo le digo, ¿usted sabe que acá el imputado puede mentir? Se agarró así, me dice. Dice, ¿cómo mentir? Y la reflexión fue, me dijo, ¿para qué declara? Este es el problema sistémico que nosotros estamos desenfocados. Entonces, yo, Román, me escucho, pero me cuesta entender que declare un tipo que ya es condenado porque te subo la apuesta. Tiene recurso de revisión. Con lo cual, que declare se puede haber arrepentido por 2 millones de razones en este estándar probatorio de los procedimientos abreviados, que sabemos que es muy pobre, extremadamente pobre, a punto de haber controlado varios procedimientos abreviados, rechazado varios procedimientos abreviados. Se enojan los fiscales, se enojan los jueces, se enojan los defensores, pero hay procedimientos abreviados que francamente falta que la pistola le rompan el gatillo delante nuestro para decir que no es que el arma que fue peritada, que andaba, que funcionaba, que tenía 8 balas, 400 balas, llega no, justo se rompió, no anda, es inhábil, no, pero en la audiencia imputativa dijeron que andaba, en la primera también, y 3 días antes de juicio no anda el arma, no, sabemos qué pasó, cosas que pasan, son cosas, entonces, ese análisis que vos haces que es interesante, no hay problema que declare como testigo. Es complejo, porque es un tipo que viene de firmar un abreviado bajo ciertas condiciones de coacción y de negociación privada entre las partes, y que pasó un filtro de constitucionalidad, un filtro de legalidad. Nosotros no intervenimos porque quedó en primera instancia, no hubo revisión, no hubo queja de ninguna de las partes. Y después traerlo de bajo juramento, yo creo que la Corte fue sabia en decir, miren, no puede grabar bajo juramento porque no puede. Ahora, el problema es que si no puede grabar bajo juramento, ¿cómo lo compelés a traerlo? Porque lo sentás y ¿qué hace después? Ahora, puedo decir que es testigo, y si el tipo declara como testigo bajo juramento y dice, mire, yo fui coaccionado, etcétera, 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 o no dice eso y aparece el día de mañana un hecho nuevo, una prueba nueva, y por recurso de revisión, quien terminó condenado por falso testimonio de lo que... discúlpeme la palabra, un cachengue. Tiene que tener una resolución sistémica. Pero yo te pregunto una cosa, Javier. El querellante, la víctima que se constituye como parte, no declara como testigo presta juramento y no tiene un interés en el caso. Tienen interés. Y entonces, Todos deberían llegar bajo todos testigo, tienen- bajo por eso juramento. digo, si todos tienen interés, Sí. y nosotros aceptamos la declaración de la víctima en el marco de un juicio, aún cuando se constituye como parte, ¿por qué no aceptar la declaración bajo juramento de una persona que estuvo involucrada en el hecho y que, como Es lo que tú yo apunto, dijiste, ¿eh? por 1000 razones pudo haber abreviado? Es más, no pensemos solo en el abreviado, pensemos en un caso de rebeldía. Juicio de rebeldía en el federal no está admitido, nosotros tenemos como una excepción, el juicio ya se respecto de una persona, esta persona la condena y después lo llaman a declarar como testigo. ¿Por qué no va a poder ir a declarar como testigo? ¿Por qué no se va a poder valorar esa declaración? Después vemos la entidad del valor que le damos a esa declaración, que puede estar
determinada o condicionada por un montón de aspectos, como bien lo marcás, pero con respecto a cualquier testigo también puede ocurrir. Cuando viene a declarar un pariente, cuando viene a declarar una persona que a lo mejor tiene una relación de enemistad, para eso están las reglas de examen y contraexamen para trabajar sobre ese testigo. O sea, yo creo que no habría que a priori decir que no es una persona que esté habilitada para declarar en juicio. Por eso digo, después vemos la entidad convictiva que puede tener eso. Pero no veo que por el hecho de haber sido imputado esté cancelado de prestar declaración en marco de juicio. Sí coincido claramente con vos que tiene que prestar juramento. Esa categoría de la Corte, decir es un testigo híbrido, la verdad que llama muchísimo la atención. No entiendo que Son cosas raras. ser híbrido. Sí, como los autos. Yo creo que se están juntando varios niveles de discusión interesantes. El primero es que vamos a distinguir lo que es validez de lo que es valoración. Hay un viejo principio que dice de que solo se pueden valorar las pruebas válidas, y eso es lo costoso. O sea, la recepción de prueba que ha sido obtenida ilegalmente tuvo su razón de ser en querer aprovecharla, es decir, querer valorarla. El filtro de la validez es un filtro muy costoso, porque no permite que lo que se obtuvo se utilice. Por eso el primer gran esfuerzo fue con las confesiones. Ahí era autoincriminante. Si fue obtenida ilegalmente no la puedes usar, pero confesó y era creíble y verosímil. Entonces, cuesta mucho ver la diferencia entre validez y valoración, porque la validez es un costo social que pagamos para que nuestra justicia sea moralmente presentable. Y cuesta mucho entenderlo. Entonces, si vamos a hablar de validez es una cosa, si vamos a hablar de valoración es otra. Cuando hablamos de valoración, a mí siempre me gusta distinguir entre lo que vos lo mencionaste, entre evidencia y prueba. Porque la evidencia y la prueba tienen algo en común. Siempre es un dato. Pongámosle el nombre que quiera, pero siempre es un dato. Que está contenido en un relato, entonces un testimonio, que está contenido en un relato especializado y vinculado con un objeto, una pericia, que están contenidos directamente por la exposición y explicación de un objeto, pero siempre es un dato. La diferencia es si ese dato se puede o no usar en la sentencia. Entonces, lo que se puede usar en la sentencia se llama prueba. Todo lo demás se llama evidencia. El correlato lógico es que la evidencia se tiene que obtener legalmente, legítimamente, y se tiene que incorporar legítimamente para convertirse en prueba y ser usada en la sentencia. Entonces, aplicamos esto a lo que estamos teniendo. Primera discusión que tiene que ver con la validez. El discurso de una persona, sea imputado o testigo, es un discurso y es un dato. Viene y habla o no habla. Tiene relevancia jurídica incluso el silencio, pero la ley le quita esa relevancia jurídica con poco éxito. Por eso se dice que el silencio no puede ser usado en contra. Pero existe el silencio, no habló, no contó, no dijo nada. Bueno, cuando nosotros tenemos la primera discusión es si el relato del quien figura como imputado, la incorporación de ese relato es válido o no. Forzarlo está constitucionalmente prohibido, porque no se lo puede obligar. Y está convencionalmente garantizado y constitucionalmente garantizado, porque tiene derecho a declarar. Entonces no existe la obligación de declarar, existe el derecho de declarar. Si declara, ¿qué hacemos con lo que dice? Históricamente siempre lo que se valoró que se autoincrimine. Por eso todas las discusiones eran sobre la confesión. En los sistemas continentales europeos lo que hacían era reglamentar, convertir en regla de evidencia todo lo que tenía que reunir la confesión. El Código de Provincia de Buenos Aires prohibía utilizar solamente la confesión como única prueba para condenar, porque era la madre de la prueba, él mismo decía soy culpable. La validez estaba dada por la ley, puede confesar, la valoración era una preocupación. ¿Es válido que una persona confiese? Sí, eso tiene que ver con las condiciones en las cuales lo hace. Nosotros en nuestro sistema tenemos reglas que son muy claras en ese sentido. Cualquier declaración del imputado, cualquiera, para ser válida, tiene que ser prestada en presencia de su defensor, previa audiencia con el mío mismo, si no, no vale. Entonces, bajo eso, es una expansión al proceso de Miranda, ¿no? Pero con el defensor agregado, ¿no? Pero entonces, si una persona está imputada en una causa, ¿puede incorporar su discurso al proceso? Sí. ¿Puede ser obligado a incorporarlo? No. El discurso que él incorpore puede ser autoincriminante, sí, bajo determinadas condiciones que nos tranquilicen. Muy bien. Si eso es válido, ahí viene el segundo problema. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo valoramos? Yo he tenido un caso donde me lo negaron, pero mi defendido fue y pidió declarar bajo testimonio y bajo juramento. Me dijeron que no. ¿Por qué no? Si yo me quiero exponer a eso,
Mayra lo trataba con el tema de las declaraciones sacadas por Suero de la Verdad, donde decía, bueno, está bien, se puede usar pero solamente en favor del imputado. Si sale en contra no lo pueden usar, pero yo puedo tratar de obtenerme, porque a veces el imputado lo único que tiene es su discurso. ¿Y cómo hago para que me crean? Porque con todo esto rodeado así de garantías, no dejarlo bajo juramento, es una declaración siempre sospechosa y todo lo demás, Claro. es también de alguna manera una declaración poco creíble y muchas veces se dan situaciones confusas donde el discurso de él tiene que tratar de darle valor. Después viene el otro problema que es la inserción de varios institutos por años que alteran todo esto. Acá el que más estamos viviendo no es el arrepentido, sino el juicio abreviado. Es decir, son institutos en donde quien es imputado se le propone la posibilidad de mejorar su situación procesal y a veces penal si hace ciertas concesiones. Por eso está al lado de la coacción y de la prohibición de la declaración de guerra contra sí mismo. O sea, camina por la cornisa, pero un instituto legalmente regulado y que dicen que está bien y que es inconstitucional. Las primeras críticas tenían que ver con críticas morales. Decían es inmoral. Ahora bueno, ahora no. Por eso hablo de validez, porque estos son costos que o los asumimos como sociedad o no los asumimos. Es utilizar cualquier medio para lograr un fin. Y estamos incorporando estos mecanismos que tienen, nos hacen pagar ese costo desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista moral. Pero muy bien, lo aceptamos. Termino un segundito. Lo aceptamos dentro de un juicio abreviado. Lo que él diga, él lo negoció. Es una negociación que hizo él para ser más conveniente. Le sirvió, está bien, yo te dejo, ningún tipo de problema. Pero ¿hasta qué punto puede trascender y afectar a los demás? Bajo ese marco de circunstancias. ¿Qué valor le voy a dar? Segundo problema, si yo ese discurso le quiero otorgar un valor, tengo que verlo ya no como un discurso exclusivamente personal, sino que lo trasciende. Si lo trasciende y afecta a otros, tengo que otorgar la posibilidad de que lo controlen. O sea que para mí, un poco lo que decía el doctor, hay que aplicar los institutos como, en lugar, en Estados Unidos, el imputado va en libertad a su juicio por jurados. Rige muchísimo en todos los estados el speed trial, el juicio rápido. El tipo en 4 meses está condenado, preso o absuelto por un jurado. Acá los juicios abreviados, no sé cómo será acá en Rosario, pero en Capital Federal es contra la libertad condicional. Claro. Entonces el tipo... Pero igual, entonces, de Buenos Aires, yo No hay speed trial, no hay... pero me informan que el hombre está preso y no quiere admitir la responsabilidad del juicio abreviado, pero lo hace porque queda en libertad. Entonces le hacen durar, provincia es un caos, Buenos Aires, me cuentan, le hacen durar, llevar el juicio hasta que el hombre llega al juicio abreviado y nos lo sacamos encima. A propósito, es una locura. Yo digo, esto no es el espíritu del juicio abreviado que estaban hablando. Lamentablemente es caótica la situación en general. El tema para mí, lo que vos dijiste, ¿sabes? El tema que vos dijiste del perjurio, está desnaturalizado el instituto, siendo que acá no está el perjurio. Para mí Sí, a ver, hay un caso que llegó ahora en apelación a la Fiscalía, está en estudio en la Cámara. Fíjese los hechos, ¿no? Lo que está probado. La policía persigue, escucha al llamado 911, persigue a 2 personas, la ven corriendo, le entrega el arma a una chica que estaba con ellos. Por supuesto no pudieron agarrar a ninguno de los 2 que estaban corriendo. ¿Y a quién agarraron? A la chica. La chica, 37 años, sin antecedentes penales, sin ningún tipo de vinculación con el hecho de llamado 911 ni con estas personas, firmó un abreviado. En primera instancia, la jueza, luego de escucharlo, rechazó el abreviado por entender que el hecho que se le había atribuido era típico en su faz sujeto. Ella nunca podía saber
que estaba portando un arma de fuego. No importa, el tema es, está en cámara, está a estudio nuestro, pero realmente es interesante ver y celebro que los jueces intervengan en este tipo de procedimientos abreviados, porque no es menor una condena de ejecución condicional, no es menor una pena compurgada, no es menor para una persona. O sea, no es que le estamos haciendo un favor y que, qué buen fiscal que soy, porque aparte hay otro problema. Esta maldita cuestión de la estadística. Soy mejor fiscal si logré más cantidad de breves, un delirio. Pero soy mejor fiscal si logré condena justa y equitativa. O sea, tenemos por eso digo, tenemos que empezar a ser honestos. El criterio de objetividad no existe. Y sería más sano hablar que somos totalmente subjetivos todos, como partes, porque somos naturalmente propensos. Este seguro un moco se mandó. Ya, fíjate, cómo habla. La maravilla de la mediación que la he perdido, del juicio oral, que lamentablemente pude participar en muy poco, 7 u 8. Ya después fui a la cámara y bueno, lo que tenemos son, como yo por eso insisto tanto en esta idea de juicio previo, ¿no? Es el único lugar de defensa que tienen. El único. Después en la cámara es humo blanco o humo negro. Más o menos así. Y quiero ser políticamente correcto. Es bueno. Yo tiro mi alegato, el fiscal tira lo suyo y están así esperando a que salga la fumata. Ahora, ¿cómo se elaboró y se pudo determinar todo y cada uno de los puntos de agravio? Si vimos los juicios, si no los vimos, si lo hizo un relator, sabemos que navegamos en aguas turbulentas. Sin embargo, tenemos juicio previo. Sería importante revitalizarlo, porque lograremos lo que vos decís. ¿Cuál sería el problema de dejar en libertad a una persona acusada de violación? De extorsión, si no pertenece a una banda criminal, etcétera. Si en 4 meses va a tener su juicio. Yo me acuerdo hace poco, si me permiten intervenga mucho, pero un caso de la realidad para que Antonini Wilson, el de la realista, lo condenaron el otro día, la semana pasada acá en Argentina. ¿Cuánto pasaron? ¿20 años? ¿20 y pico de años? No, 10 años. No, más, mucho más. Sí. En Estados Unidos, en 4 meses condenados, hicieron juicio con jurados condenados. Antonini Wilson. Jurado y todo. Por un hecho parecido, Sí. ¿no? Y acá en Argentina, la semana pasada leí en el diario y dije, uy, caramba, habían declarado la prescripción, fuera de corte, que volvió, que no está prescrito. O sea, como el juicio previo en un sistema donde, Juicio previo, con todas las cosas malas que tiene el common law, por favor, ¿no? Por supuesto, nadie Pero habla. hay algunas reglas que la tienen clara y no, normalmente no. Y está atado a 2 fallos de la Corte de Nación, Rollo Freddy y otro más. Digo, es fuerte, yo creo que todos tenemos que reflexionar, porque aparte es una justicia vertical, es la justicia del rey, del monarca. Es fuerte que hoy son 4, mañana puede ser 12, 24, no en 48, no importa la cantidad. Pero es fuerte que la ejecutabilidad de una sentencia dependa, desde mi punto de vista, con un doble conforme de lo que la Corte decide. Es fuerte, o sea, cuando se cae un avión, cuando te dicen que es por la... Primero, yo no creo que por ser camarista tenga mejor capacidad de raciocinio que Romano, que José. Eso es mentira, es falso. De hecho, estoy mucho más imposibilitado que yo. Claramente. No, lo sé, pero lo admito. O sea, esto de que vos ascendés en tu carrera judicial y te transformaste en la luz. No es cierto, es falso, una estupidez mental. Entonces, revitalizar la figura de juicio previo y entender que los fallos como Rollo Freire y compañía que dejan en manos de la Corte la ejecutabilidad de la sentencia, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, le hace daño al sistema judicial en su completitud, porque no tiene ni respuesta a la víctima, no tiene respuesta al imputado, no tiene respuesta a la sociedad, no tiene respuesta a nadie. ¿A quién carajo le importa lo que hizo Antonini Wilson después de 20 años? Esas son cuestiones que tenemos que trabajar en una justicia que es la justicia, hoy es la justicia del rey. No importa si nombran 22 ministros, 34, uno de cada provincia, es lo de menos. Acá tenemos que llegar a una justicia más democrática,
Si no, ya que si damos caso, fíjense el cagazo que tenemos con IPF. Estamos todos asustados porque ya hay una cosa que nos partió. No hablo de quién tiene la razón, no importa. Digo, hecho, nos partió en primera instancia, ya está. Y van por los intereses puntuales de la segunda instancia. Y ahí se terminó, muchachos. Y yo me acuerdo, en el otro caso, de los fondos buitres, la Corte no abrió recursos. Estados Unidos. En 6 meses nos liquidaron, nos pasaron al degüello. Porque así funciona el sistema, que da previsibilidad. O sea, yo siempre tengo una frase acuñada que el tiempo es inmanente a la justicia. Si no, no es justicia. Es un delirio, es un invento, una cosa. Entonces Carrascosa un día va al juicio oral, se fuma todo el juicio oral, lo condenan por también un delirio, le imputan de 2 delitos distintos, incompatibles entre sí. ¿Usted fue homicidio o le encubrió? No, mira, maestro, yo lo maté, o no lo maté, no tuve ahí, le encubrí, pero las 2 cosas no las puedo hacer. Es cosa de loco, pero no importa. Te imputo los 2. Bueno, lo condenan por un encubrimiento y después un día le tocan la puerta. Señor, que venga, que usted es homicida. Yo tuve un juicio previo. Ah, me importa un carajo. Lo que diga la Constitución. Pero yo estuve. Y después le tocan la puerta de la Corte y le dicen, ¿sabe qué? Encurrió. Somos un país esquizofrénico. Esto no puede amañarse en tanta discusión jurídica. Tenemos que encontrar un modo de que, si va a haber una declaración, y con esto cierro, de un coimputado, como dijo el doctor, yo comparto con él claramente, si tiene que poder valorar de alguna manera, de algún modo, que tiene que haber control. Si yo no puedo controlar esa prueba, lo demás, ¿no es cierto? Me aporto a hacer una pregunta chiquitita. ¿No creen que sería menos amañada la forma de utilizarla, tanto la figura del abreviado como la del imputado arrepentido, si las dos tuviesen como requisito la libertad de quien presta esa declaración? Porque se termina, porque si estás privado de la libertad por una prisión preventiva o porque estás cumpliendo la condena adelantada, porque ¿cuánta libertad tenés a la hora de declarar? Y para también terminar con esto de mejorar su posición, involucrando a terceras personas y sin saber si después va a poder utilizar esa declaración en otro proceso. Yo creo que en la práctica tendría muy poca utilización estos institutos. ¿Por qué? Porque como te dije antes, se arrepiente el que está preso. Hace un juicio abreviado que le conviene una negociación de menos pena porque está preso. De vos, está bien lo que decís. Yo garantizo la disponibilidad, discernimiento, voluntad clara estando en libertad. No lo va a ver nadie. Sin libertad esto no funciona. El efecto ese se puede lograr sin necesidad de ninguna modificación. ¿Sabes por qué? Porque la prisión preventiva tendría que aplicarse de acuerdo con los cánones y presupuestos que requiere la prisión preventiva. No. ¿Entendés? Entonces, si la persona está en prisión preventiva porque hay motivo, quiere decir, puede obstaculizar la investigación, puede obstaculizar la realización del juicio, o puede evadirse, y bueno, tiene que estar en prisión preventiva por eso. Los yanquis los tienen excepcional, pero los tienen. Pero un mes, Ahora, no, cuando no hay motivo para estar en prisión preventiva, tiene que estar en libertad. El problema es el uso de la prisión preventiva para forzar el arrepentimiento o el abreviado. Y con un sistema que tiene una lógica jurídica. Vos estás en libertad, pero vos sabés que tenés acá la bala de plata, donde te dicen, vos se venís, vamos a negociar en libertad. Pero ellos saben que en 3 o 4 meses se enfrentan a un juicio y una probable condena. O sea, el fiscal extorsiona desde el lado de la verdad, te dice, mirá, el juicio procurado de por medio. de por medio, sí, pero no, a ver. Y me acuerdo de este juez de Miami. Le preguntamos cuántos juicios orales habían tenido. Sí, ¿por qué? Hizo así. Digo, pues, en el año le pregunto, doctor, para no. Que no me acuerdo si fueron 6 o 7. Entonces, la contracara que la priva gaming es la extorsión, pero en libertad. ¿Qué te dicen? Y la ejecutabilidad, porque por eso insisto tanto con este concepto. O sea, sería extraordinario que fuera en libertad. Ahora, si yo te digo como fiscal, porque me tengo que poner a la fiscaleta, me dice, bueno, mira, vos estás en libertad, perfecto, ahora yo en 4 meses tengo la tranquilidad de que si yo te llevo a juicio, vos estás condenado. Y te doy el doble conforme por cuestión convencional, en 8 meses tu condena se ejecuta. Pero acá todos sabemos que en libertad llegas a la Corte de la Nación, más si tenés recursos económicos. Entonces,
me parece que son enlaces que nosotros teníamos que cerrar sistémicamente, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una aclaración para que no idealicemos tanto. Yo digo mi experiencia en varios juicios en Estados Unidos que me tocaron. El fiscal tiene pocos juicios porque los coaccionan estando en libertad con que vas a ir preso. Entonces terminan diciendo, yo me juego a firmar la condena, admito y me quedo en libertad, a lo que me dice el fiscal, que le tengo terror de que voy a ir preso. Segundo, la existencia del juicio por jurados en Estados Unidos, en los estados que rige, es un límite tremendo al poder del fiscal y al poder del juez. El juez tiene otro rol, que es director del proceso, pero el poder lo tiene el pueblo, soberano en el jurado. Y entonces, en una igualdad bastante de armas, donde los fiscales putean, o dicen la defensa tiene muchos más medios que nosotros, en la Argentina va a ser distinto, la fiscalía tiene mucho más medios que la defensa, el jurado es decisivo. 1000 casos que acá en la Argentina, hoy con el juez, llegan a condena, con un jurado no llegarían a condena. Casos de mataron a un delincuente, casos de abuso, casos de legítima defensa. El jurado los entendería distinto a como jurídicamente los entiende el juez. Tercero, no podemos compararnos con los medios que tienen. Yo he estado en tribunales en distintos estados de los Estados Unidos, tienen todas las posibilidades, tienen todos los empleados, todas las computadoras, policías. En Göttingen, en Alemania, fui a visitar al tribunal, era una jueza que tenía un edificio, ella sola tenía policía judicial, empleados en cantidad, computadoras, unos medios impresionantes. Acá la justicia argentina está con un escarbadiente y la pelea como puede y no paran de recibir causas, y no le dan nada. Es decir, tienen otros medios que los llevan a hacer otro tipo de posibilidad de investigación muy distinta a la nuestra.